¿Alguna otra duda sobre eso? Sí, perdón, como tarea uno nos dice, entonces, marcar el título, el problema, tratar de posible ya plantear unos problemas. La tarea y el ejercicio práctico. Ahí está bien. Bueno, en el día de ayer avanzamos varios elementos que estaban relacionados con el conocimiento científico y en los elementos que más hicimos hincapié fue en el problema de investigación. A partir de ahí, bueno, hemos hecho un abordaje de todo lo relacionado con el problema, con el planteamiento del problema, y hemos llegado a diferentes conclusiones a partir del ejercicio que hemos realizado en clase. ¿De acuerdo? Entonces, para repasar un poquito en relación al problema científico, y bueno, y algunos compañeros que no vinieron ayer, el problema científico no es más que el eslabón fundamental de la investigación que expresa las contradicciones entre un estado actual y un estado deseado, entre lo conocido y lo desconocido. Los momentos en su formulación, como dijimos ayer, era el enfrentamiento de una situación problemática, una información de la problemática y la selección y fundamentación del problema científico. Ahora, el origen de los problemas estaban dados por la experiencia, los contextos naturales, las propias teorías científicas y la investigación previa sobre el mismo objeto de estudio. Los criterios de selección del problema estaban relacionados con la solución del problema que debe contribuir a aumentar el sistema de conocimiento, el estudio del problema que debe conducir a nuevos problemas de investigaciones, y se debe elegir un problema investigable. Bueno, de forma general, esos fueron de los principales elementos que abordamos en relación al planteamiento del problema y la formulación de una pregunta de investigación. Ahora, también debe ser viable para el investigador. Una de las características también del problema debe formularse como un enunciado o como una interrogante de manera clara y precisa, debe ser objetivo, debe tener contrastabilidad empírica. Los problemas pueden ser descriptivos y también pueden ser explicativos. ¿De acuerdo? Elemento del problema, y entonces dentro de todo ese bosquejo están los principales elementos que vamos a tener en cuenta a partir del día de hoy, que lo vamos a estudiar, que tienen que ver con los objetivos de la investigación como parte elemental del problema, la pregunta de investigación, la justificación y la viabilidad social. O sea, vamos a complementar lo que vimos ayer en relación al problema con los elementos fundamentales del problema científico. Para ello, vamos a iniciar con una pregunta que es muy importante. Para todos los que estamos acá, ¿qué consideran que es el para qué investigar? ¿Qué es el para qué investigar? A ver. Ajá. ¿Qué es el para qué investigar? Cuando yo digo dentro de un proceso de investigación científica, ¿qué es el para qué investigar? ¿Qué son? ¿Qué son? Son los objetivos. Oigan, los objetivos. Estos objetivos son los resultados que se buscan con el proceso de investigación, como dijo la compañera.
son las posibles soluciones al problema de investigación. Ahora, los objetivos son la representación de los resultados posibles a lograr a través de la investigación y que se corresponde con el problema. O sea, tiene una estrecha relación con el problema que se va a investigar y con el tema planteado. Características de los objetivos. ¿Cuáles son las características de los objetivos? Una, se formulan mediante el infinitivo de verbos que identifican los resultados que se esperan. O sea, todos los objetivos siempre deben desarrollarse con un verbo en infinitivo. ¿De acuerdo? Eso es un elemento importante. Dentro de las actividades que hemos bajado en la plataforma, van a encontrar un grupo importante de verbos que aparecen ahí. Sería bueno que lo puedan leer, lo puedan revisar y lo puedan relacionar. No obstante eso, durante esta presentación también va a haber una secuencia de ellos. Deben ser claros y precisos, son generales y específicos. O sea, los objetivos son generales y objetivos específicos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué son los objetivos generales? A ver, para ustedes, ¿qué son los objetivos generales? Un objetivo general, ¿qué cosa es? ¿A qué se refiere cuando hablamos dentro de una investigación un objetivo general? A ver. Es el resultado que se espera obtener con una investigación final. Es un resultado final, ¿ves? A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Otra opinión? Es el resultado en forma global de todo lo que se quiere dar a conocer. Correcto, correcto. ¿Otra opinión sobre el objetivo general? Podría verse como la solución que se espera obtener de la pregunta o del problema planteado. Pudiera ser En general, como dice usted, de forma general, ¿ves? exacto, la solución general. La solución general. ¿De acuerdo? ¿Algún otro criterio sobre eso? Entonces pasamos a ver lo que estamos planteando. El objetivo de la investigación es el enunciado claro, preciso, de las metas que se persiguen. El objetivo de la investigación es llegar a tomar decisiones a una teoría que le permita generalizar y resolver en la misma forma problemas semejantes en el futuro. Los métodos que se elijan deben ser lo más apropiados para el logro de los objetivos. Ahora, los objetivos específicos, ¿qué son? ¿A qué se refiere cuando hablamos de objetivos específicos? ¿Qué se logra con los objetivos específicos? A ver. A ver, ¿una opinión? ¿Qué son los objetivos específicos? Ya dijimos que el objetivo general es, bueno, como dice la palabra, es un elemento que es generalizador. Ahora, los objetivos específicos, ¿a qué vienen? Es una guía, a ver, palabras así, una guía, ¿qué son? Son las guías para obtener el resultado final de ese objetivo general. Son guías para obtener los resultados finales del problema o el objetivo general. A ver, ¿otra opinión? En una palabra, ¿qué es el objetivo específico? Resultados mediáticos. ¿Cómo? Resultados mediáticos. Ellos en realidad encuentran, tratan de buscar, descartar cuáles son las problemáticas dentro de ese problema. ¿Otra opinión? Variables, identificar Los objetivos, o sea, dentro de los objetivos, las variables son un componente dentro de los objetivos, ¿ves? Es un componente dentro de los objetivos. ¿Son qué cosas? ¿Qué más? Además de una guía que puede ser. Bueno, seguimos entonces y vemos el enunciado que aparece. Los objetivos específicos están basados en la medición, análisis de las variables, como decía el amigo,
variables en conjunto responderán al objetivo general. ¿Ven? El investigador utilizará cada objetivo específico para abarcar con profundidad cada variable y así poder dar respuesta al problema de investigación, mostrando de forma lógica y secuencial el análisis de las variables para lograr la respuesta a la pregunta de investigación. Tratamos de resumir estos elementos para que se entendiera de mejor forma cuáles son las características o las ideas fundamentales que abarcan los objetivos específicos. En realidad dan respuesta a un objetivo general, a un problema de investigación. Ahí hay un elemento que se repite mucho, son las variables. ¿No ven? Para ustedes, ¿qué son las variables? Son valores medibles. ¿No ven? ¿Alguna otra opinión sobre eso? Con la variable es un elemento que dentro de los elementos que conjugan el problema, tenemos primero que tiene que haber relación de variables. Eso es un elemento que es clave. Y las variables siempre van a ser los elementos que varían dentro de una investigación. ¿Sí? Elementos que varían dentro de una investigación. Seguimos. Como lo dice la figura que están viendo ahí, cómo se formulan los objetivos en una investigación. Para decirlo de alguna manera, es la llave que abre el candado. ¿El candado quién es? El problema. Y la llave son los objetivos, que son los que van a darle solución o van a permitir darle solución al problema que se está investigando. Ahí vemos una escalera, son los objetivos generales, se pueden expresar, como dijimos, en verbos infinitivos. Los verbos se expresan en estadios de conocimiento, que pueden ser describir, analizar, comparar, proponer. ¿De acuerdo? Y por último, evaluar. ¿De acuerdo? El primer objetivo sería describir. El primer objetivo sería describir, el segundo objetivo sería analizar, el tercer objetivo sería comparar, y si vamos a proponer, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué vamos a proponer? Vamos a proponer una solución. ¿No es? Vamos a proponer una hipótesis a partir de. Vamos a proponer un plan, una actividad, un proyecto para darle solución ¿a qué? Al problema identificado. ¿De acuerdo? Entonces, esos elementos son importantes también dentro del proceso y dentro del estudio de los objetivos como tal. ¿Para qué se formulan los objetivos en la investigación? A ver, díganme. Volvemos a recapitular. ¿Para qué se formulan los objetivos? Lo dijimos ahorita. A ver. Para guiar. Es para guiar. A ver. ¿Qué más? A ver, vamos recapitulando. ¿Qué más? ¿Para qué se formulan los objetivos? ¿Para qué? Para alcanzar qué cosa. ¿Qué vamos a alcanzar con los objetivos? ¿Los resultados qué? Esperados. Además de los objetivos de investigación definen el grado de conocimiento que se pretende alcanzar. ¿De acuerdo? Los objetivos en la investigación orientan el proceso de investigación y definen el camino a recorrer para su logro. Otra característica más. Otro elemento. El método empleado de la investigación debe estar subordinado al objetivo. Es un elemento clave. ¿De acuerdo?
en el objetivo y en el planteamiento del problema se conjugan todos los elementos que nosotros podemos, ¿cómo se llama? Podemos representar dentro de una investigación, dentro de un problema. ¿No ves? Y en un objetivo podemos, por ejemplo, definir no solamente las variables, sino podemos definir el lugar donde vamos a desarrollar la investigación, el tamaño de la muestra. ¿No ves? ¿Qué más podemos definir? ¿O qué más podemos representar en los objetivos? ¿O qué más está representado en los objetivos? A ver. El objeto. ¿No ves? El objeto de estudio. O sea, es un elemento que es muy integrador. Profesor, aquí. Sí, dígame. Perdón, si me No, no, sí. Esta es la parte más importante de la porque los objetivos se constituyen que se denominan la guía y en la orientación de la investigación. Entonces, por eso es que los objetivos en realidad tienen tres componentes que son la acción, y el método y la concepción que se determinan como infinitivos. Por ejemplo, acción, escribir. El otro componente de contenido puede ser identificar, correcto, y el otro puede ser evaluar. O sea, de tal manera que cada, por ejemplo, cada objetivo se convierte en un capítulo de la tesis. Cuando dice objetivo primero, escribir la naturaleza jurídica de la familia. Entonces, el primer capítulo va a ser toda la teoría general. El segundo objetivo, digamos, dice identificar las causas. El segundo capítulo va a ser un diagnóstico para identificar. Tercero, y así. Entonces, por eso creo que los objetivos en realidad son la parte más fundamental de los ataques. Es la guía de la investigación. Esa es la Por relación eso, operativa. exactamente. Si nosotros no somos capaces de, cuando identificamos un problema, de definir correctamente los objetivos o lo que queremos lograr, bueno, ahí pudiera haber alguna dificultad a la hora de tener los mejores resultados de la investigación. Y como decía el profesor, o sea, los objetivos definen muchas cosas, o sea, definen desde el método, definen la construcción, cómo se debe construir el marco teórico, ¿no ven? Se define también, a partir de los objetivos, se define el tamaño de la población que vamos a estudiar. Miren cuántas cosas solamente en un elemento de la investigación, además de otros elementos también que pueden encauzar. Muy importante, creo que Por eso también son los objetivos deben ser siempre alcanzables. deben ser siempre alcanzables. Porque hay Alcanzables, dice, por ejemplo, evaluar la población mundial, entonces es muy difícil. eso es muy difícil, no lo va a poder lograr. Entonces, eso no es un objetivo, por ejemplo, para un proyecto de investigación a este nivel. Ya eso es a través de la Organización Mundial de la Salud, que tienen otro mecanismo, tienen otra estructura, por ejemplo, para poder llegar a un objetivo tan grande como ese. ¿Entiendes? Y si nosotros nos planteamos objetivos que no podemos alcanzar, porque tal vez nosotros lo que estamos pensando es, bueno, queremos solucionar todos los problemas del mundo, y a veces no se puede solucionar todos los problemas del mundo. O sea, tiene que identificar correctamente cada una de las variables, cada uno de los aspectos que engloban el objetivo. ¿Para qué? Para poder alcanzar los resultados que ustedes esperan en la investigación. ¿De acuerdo? Otro elemento también que es fundamental, disculpe, otra forma es cómo vamos a identificar un objetivo de investigación. Para identificar un objetivo de investigación, un objetivo es la manifestación de un propósito, una finalidad, y está dirigido a alcanzar un resultado, una meta o un logro asociado directamente a la naturaleza de la investigación. Otro elemento, todos los objetivos deben estar orientados a proponer la búsqueda o indagación y a la generación de algún producto de utilidad social.
esta última parte es muy importante. O sea, todos los objetivos que nosotros nos propongamos tienen que tener dentro de su finalidad alcanzar algo, ¿sabes? Buscar algo, tener una utilidad no solamente en la sociedad, sino también en el entorno donde hemos desarrollado la investigación. ¿Qué relación? Esta es una pregunta muy importante. ¿Qué relación existe entre el objetivo de la investigación y la pregunta de investigación? No quería que saliera así, salió. Pero bueno, ahí aparece. En una investigación, por ejemplo, el objetivo general constituye, como ya hemos repetido en varias ocasiones, el logro que permite dar respuesta a la pregunta de investigación. Por cada pregunta de investigación debe existir un objetivo que contribuya a dar una respuesta a esa pregunta. Eso es una conclusión sobre la importancia que tiene la relación estrecha que existe entre la pregunta de investigación y el objetivo de investigación. Aquí yo le pongo un ejemplo claro. Si yo planteo, por ejemplo, si esta supuesta pregunta es una supuesta pregunta, ¿cuál es la situación actual del personal docente de la Universidad X de Santa Cruz en materia de satisfacción personal en el periodo X? ¿Cómo yo formulo mi objetivo? ¿Cuál es la diferencia que pueden ver ahí con este objetivo general que aparece aquí? El objetivo general dice describir la situación actual del plantel docente de la Universidad X de Santa Cruz en materia de satisfacción personal en el periodo X. A ver, ¿qué diferencia ustedes ven entre el objetivo? Márquenme la diferencia. Exactamente, una es el verbo. ¿Quién lleva el verbo? Y el problema, ¿qué es lo que contiene? Una pregunta, un signo de interrogación. ¿Lo ves? ¿Qué otra cosa puede tener de diferencia? ¿Qué otra cosa tiene diferencia? A la hora de redactarlo, ¿ves? A la hora de redactarlo. ¿Se asemejan o no se asemejan? Son iguales, casi iguales. O sea, a veces nos perdemos. Cuando nosotros vamos a redactar un problema de investigación, a veces nos perdemos y empezamos a hacer cambio por aquí, a hacer cambio por allá. ¿No ven? Entonces, tanto la pregunta de investigación como el objetivo de investigación tiene una relación con el problema que ustedes han planteado, con el tema que están planteando, el tema que están investigando. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí se desenlaza todo lo demás. Entonces, ahí está el ejemplo concreto de cómo nosotros podemos decir, este es mi objetivo y este es mi problema. ¿Dónde se expresan los logros de un objetivo de investigación? A ver, eso sí está fácil. ¿Dónde se expresan los logros de los objetivos de una investigación? ¿Dónde se ven? En la hipótesis. La hipótesis, ¿qué cosa es? Es una suposición, ¿lo ven? De algo que tú quieres, ¿no? La suposición del investigador, los resultados de la pregunta. Ajá, sí, correcto. ¿Y los objetivos? ¿Dónde se expresan los logros de un objetivo? En el resultado. Se expresa en el resultado. ¿Dónde más se expresa? ¿En qué otra parte del trabajo de investigación aparece? En las conclusiones. Bueno, hay una relación dialéctica entre lo que vamos a lograr con los objetivos, tanto en los resultados de la investigación como en las conclusiones. Ahí está, los logros de un objetivo de la investigación debe expresarse en los resultados o conclusión de una investigación. ¿Sí? El objetivo general, esto es como una conclusión, el objetivo general describe el grado, es un ejemplo. El objetivo general describe el grado de comprensión de lectura que han alcanzado los alumnos del cuarto grado del contexto X. ¿Ya? Esto es un ejemplo de un objetivo general. Y cuando usted va a las conclusiones te va a decir, cuando usted redacta las conclusiones dice, los alumnos del cuarto grado del contexto X identifican y
relacionan significativamente los significados de las palabras, pero presentan dificultades para emitir juicios personales sobre el texto escrito. ¿Ves? Entonces ahí se está expresando lo que marcaba el objetivo, lo que buscaba el objetivo. ¿De acuerdo? Ahora, los objetivos, como ya estamos diciendo, orientan las demás fases del proceso. La demás fase del proceso de investigación es orientado por los objetivos, por todo lo que hemos dicho. La relación que tiene con el planteamiento del problema o la formulación de la pregunta de investigación, la relación que tiene con el marco teórico. El marco teórico se compone a partir de lo que tú expresas en el objetivo. También expresa todo lo que tiene que ver con el diseño metodológico, ¿de acuerdo? Los resultados y también las conclusiones. Determina los límites y la amplitud del estudio. Lo que es una característica también propia también del problema de investigación. O sea, determina los límites y también la amplitud del estudio que usted va a desarrollar. Permite definir las etapas que requiere el estudio y sitúan al estudio dentro de un contexto general. Ahora, la formulación de los objetivos, la lista de verificación la vamos a volver a repasar, ¿ya? Una vez más, debe estar dirigido a los elementos básicos del problema, ¿de acuerdo? Deben ser medibles y observables. Deben ser claros y precisos. Deben seguir un orden, ya sea lógico o metodológico. Esto también es clave en el tema de los objetivos. O sea, cuando yo me voy a plantear tareas, yo siempre me planteo la tarea desde la 1 hasta la última tarea. Y la 1 es porque es la primera actividad que debo hacer para cumplir con el objetivo o el problema que me he planteado. ¿De acuerdo? Entonces yo no puedo poner, si puedo hacer un estudio, por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo. Si vamos a hacer un estudio de la caracterización de niños menores de 5 años, debemos iniciar con qué? Con definir cuáles son las características de ese niño. O sea, yo no puedo poner primero, al principio, no sé, revisar los factores o buscar los factores. Primero tengo que poner cuáles son las características que identifican a ese niño menor de 5 años. No la puedo poner al final ni al medio, tengo que ponerla de primero. ¿De acuerdo? ¿Entiendes más o menos la idea? ¿Sí? ¿Alguna opinión sobre eso? ¿O algo que no entiendan sobre eso? ¿Entiende cuando dicen que tiene que tener un orden lógico o metodológico? ¿Sí? Deben estar expresados en el verbo infinitivo, como ya habíamos expresado. Otro elemento. Elemento para plantear el problema. Objetivo general. Aquí, por ejemplo, les coloco otro ejemplo para que ustedes se puedan ilustrar más en lo que estábamos revisando. El problema, por ejemplo, que hemos identificado acá es la resistencia. Este ejercicio ya lo hemos visto, ¿no ves? La resistencia bacteriana a los antibióticos beta-lacmíticos utilizados en infecciones respiratorias están relacionados con el gasto económico en terapia intensiva del Hospital San Juan de Dios, Santa Cruz, en el año 2017. El objetivo que vamos a plantear, ¿cuál va a ser? Determinar la resistencia bacteriana a los antibióticos beta-lactámicos utilizados en infecciones respiratorias. Esta está relacionada con el gasto económico en terapia intensiva del Hospital San Juan de Dios de Santa Cruz en el año 2014. Entonces ahí vemos también en este ejemplo que colocamos acá cuál es la relación que existe entre el objetivo que nos estamos planteando, el problema que nos hemos planteado y también el objetivo. Elementos para plantear el problema. Pregunta
preguntas de investigación. Este es algo que es muy importante para nosotros poder definir sobre todo los principales objetivos que nosotros vamos a desarrollar dentro de la investigación. Estoy hablando de los objetivos, las preguntas de investigación en relación a los objetivos específicos. Orientan hacia la respuesta que se busca con la investigación. Las preguntas no deben utilizar términos ambiguos ni tampoco abstractos. Por ejemplo, la pregunta de investigación, bueno, ya este es el problema que está planteado y dentro del problema nosotros, por ejemplo, vamos a definir cuáles son las preguntas de investigación. Lo que está en rojo está relacionado con la parte de arriba que dice resistencia bacteriana, que es la variable principal, ¿no ven? Entonces, ¿cuáles son las características del consumo de antibióticos por los pacientes internados con infección respiratoria? Es una primera pregunta. ¿Cuáles son los perfiles de la resistencia bacteriana? Es una segunda pregunta. La otra pregunta va a ir relacionada directamente ¿con quién? Con la segunda variable. ¿Ya ven? ¿Cuál es el gasto derivado de los antibióticos utilizados en el tratamiento de enfermedades infecciosas provocadas por las bacterias resistentes? ¿Ya? Y bueno, nos vamos a plantear otra pregunta que habla de la relación de estas dos variables, de la variable dependiente y de la variable independiente. ¿De acuerdo? Entonces, ahí aparece acá la relación que existe entre esas dos variables. Entonces, nos hemos planteado a partir de un problema, de un supuesto problema, nos hemos planteado cuáles pueden ser las preguntas de investigación, las preguntas a seguir dentro de la investigación. Y ahí aparecen relacionados todos los elementos para la búsqueda o darle respuesta al objetivo que nos hemos planteado, que vimos anteriormente, ¿no ven? Y también al problema que nos hemos planteado a partir de estas preguntas. ¿Ya? O sea, yo soy el investigador, yo decido hasta dónde quiero buscar o qué quiero investigar. ¿Ya? Yo les sugiero que como mínimo ustedes puedan, cuando vayan a elaborar preguntas de investigación, no hagan una lista de preguntas. Porque si hacen una lista de preguntas, la investigación como tal no va a llegar al fin, o ustedes no van a poder lograr el fin que quieren con la investigación, porque se va a dispersar toda la idea en muchos elementos y no va a ir realmente al meollo de lo que ustedes buscan. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy importante. Ahora fíjense para que vean la próxima lámina. La próxima lámina te dice elementos para plantear el problema, objetivos, ejemplos. ¿No ven? Entonces, este mismo objetivo general que fue el anterior, ¿me están siguiendo? ¿No ven? Es el mismo objetivo que planteamos anteriormente, objetivo general, y aquí hemos colocado los objetivos específicos. ¿Cuál es la diferencia de estos objetivos específicos con las preguntas de investigación? Es que aquí le hemos colocado ¿qué cosa? El verbo en infinitivo. ¿No ven? Aquí le hemos colocado el verbo infinitivo. Entonces, más o menos de esa manera, ustedes pudieran ir construyendo sus objetivos para la investigación que ustedes se propongan. Con la explicación que le damos pareciera sencillo, pero no es sencillo. Hay que hacer una búsqueda, de todos aquellos elementos que te puedan contribuir a conformar este objetivo o darle respuesta a un problema de investigación. ¿De acuerdo? A ver, ¿alguna duda hasta ahí sobre eso? ¿O algún criterio sobre eso? Tengo una duda entre el objetivo general y el específico. El término del infinitivo, hay una clasificación entre los dos que tienen que ir, por ejemplo, a analizar, determinar, por ejemplo, están lo general y lo específico. Esto es lo que no. ¿En cuanto a qué? ¿A los verbos?
término infinitivo, ¿no? Sí, de los verbos infinitivos. Sí, el objetivo general es para determinar si la resistencia arteriana y bueno, el específico de determinar los perfiles depende de la. O yo lo que quiero saber es si hay algo clasificado para generales específicos. Mira, cuando nosotros definimos, por ejemplo, los verbos infinitivos, son acciones, ¿no ven? Son acciones. Y esas acciones que nosotros que vamos a definir, lo vamos a definir dependiendo del objetivo general que tú estás planteado. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí de esas acciones, por ejemplo, ¿qué voy a analizar? Voy a analizar las características, por ejemplo, del consumo antibiótico. O sea, es un verbo que te ayuda, por ejemplo, a determinar, la resistencia arteriana según la relación que existe entre el gasto económico. Entonces, te puede ayudar. ¿Entiendes? Tal vez no es muy común, por ejemplo, que si el objetivo general sea determinar, colocar aquí determinar, a lo mejor voy a cambiar acá por identificar, ¿no? Para que no haya ¿cómo se llama? No se disperse la idea, pero pudiera ser también. Pero depende mucho de la acción, del objetivo general con las acciones o tareas que ustedes se van a representar en el objetivo específico. ¿Sí? No hay problema que dependiendo de lo que uno hace en lo general y en lo específico, no importa si va a terminar en algún lado. Mira, realmente muchos autores han hecho algunas clasificaciones acerca de los objetivos infinitivos y han separado objetivos infinitivos, objetivos generales o verbos infinitivos para generales y verbos infinitivos para específicos. O sea, lo han separado. Pero va a depender mucho más de esto que estoy diciendo, o sea, de la actividad que tú vas a desarrollar para darle una respuesta posterior con los objetivos específicos o con los verbos de los objetivos específicos. Por eso hace un momento cuando yo le decía, en los objetivos hay tres componentes, con acción, objeto y condición. Entonces, dependiendo de cuál sea, como usted hace un momento decía, nosotros somos como investigadores los que tenemos que determinar, o sea, qué queremos hacer. Exactamente. Pero si yo voy a hacer, por ejemplo, una acción, tengo que utilizar un verbo infinitivo como describir. Exactamente. Acción. Si yo voy a utilizar un componente objeto, tengo que utilizar un verbo infinitivo como, por ejemplo, identificar. Pero si yo voy a utilizar un componente de contenido, puedo utilizar un verbo infinitivo como, por ejemplo, evaluar. ¿No? Entonces va a depender de cuál sea el propósito. Por eso el objetivo general dice es el propósito, el resultado final que pretende alcanzar el investigador. Pero ¿cómo voy a alcanzar ese objetivo general? Ahí en el ejemplo dice determinar, ¿cómo voy a lograr determinar? ¿Cómo voy a demostrar? ¿Cómo voy a determinar? Con los objetivos específicos. Yo digo, ¿cómo voy a hacer? Lo primero que tengo que hacer es analizar. Segundo, determinar. Tercero, estimar. Pero esos son verbos infinitivos que el investigador elige dependiendo del marco teórico, de la teoría que maneja, de su propósito, de la bibliografía que tiene, de las fuentes primarias, secundarias. Todo eso en realidad es un asunto. O sea, son varios factores que te llegan a definir. Por ejemplo, si voy a colocar tal verbo en el objetivo general y a partir de ese verbo yo tengo que buscar también verbos infinitivos para los objetivos específicos que tengan relación, que diga, bueno, voy a agarrar al objetivo general y lo voy a arrastrar. ¿Entiendes? O sea, no puede ser que yo agarre un verbo infinitivo que no tenga relación con lo que tú estás realmente identificando en el objetivo general. ¿Me copian? Entonces, también, como decía el profe, es una decisión que tiene que ser una decisión muy sabia de que está investigando a la hora de decir, voy a agarrar este verbo infinitivo al general y le voy a colocar dentro de los objetivos específicos tales objetivos infinitivos para que le den salida a este objetivo general. ¿Está bien? Dos consultas. Sí, puede.
¿cuál sería la cantidad mínima o máxima de plantear objetivos específicos? ¿O dependerá solamente de los Mira, yo le sugiero, por eso yo decía hace un rato cuando hablaba de las preguntas de investigación, que cuando usted vaya a elaborar preguntas de investigación no haga una lista de preguntas de investigación, porque se puede dispersar mucho lo que tú quieres buscar, o sea, la idea se puede perder cuando tú haces demasiadas preguntas. Entonces, lo que tiene que dar es de concretizar la idea en objetivos concretos que definan o que identifiquen o que busquen la idea final que ustedes quieren con la investigación. ¿De acuerdo? Entonces, mi sugerencia es que sean de 3 y 4 objetivos. Y otra cosa, los objetivos específicos van a fortalecer a los objetivos generales. Exactamente, para eso. No van a fortalecer, van a la búsqueda, son el eslabón para darle respuesta a ese objetivo general. ¿Ya? Más que todo. ¿Alguna otra pregunta sobre eso? Yo tengo una pregunta. Sí. Yo he realizado una investigación en el ámbito de mi profesión, una investigación ¿De este qué? abogado. Derecho. Me llama poderosamente la atención un parámetro que se ha planteado justamente en lo que se ve anteriormente, en realidad, ¿no? Cuando dice que las investigaciones que se realizan deben ser medibles y observables. La investigación que yo he realizado, que en realidad ya la he plasmado en un libro, que la voy a publicar en breve, tiene que ver básicamente con una investigación de carácter dogmático y teórico, básicamente documental. ¿Cómo podría yo efectuar una medición si la investigación es básicamente ontológica, interpretativa? Ponme tu propio ejemplo de trabajo que estás haciendo. La investigación que yo he realizado tiene que ver con la aplicación de los principios convencionales en el ámbito de la administración de justicia. O sea, los principios son aquellos estándares que se aplican en la administración de justicia, ¿no? Entonces, estándares que tienen que ver con, por ejemplo, establecer parámetros sobre un caso específico como la detención preventiva. Pero entonces, bueno, usted lo acaba. Entonces, esos parámetros, por ejemplo, convencionales a los que yo me refiero, tienen que ver, se refieren, por ejemplo, a que la detención preventiva tiene que ser necesaria, tiene que ser proporcional, excepcional, que no tiene que basarse en la gravedad de la pena, en el delito en cuestión. Entonces, esos parámetros, en realidad, ¿cómo podrían medirlos? Entonces, ese es un poquito el cuestionamiento. ¿Cómo podría medirse una investigación de carácter fundamentalmente interpretativo? En el caso, es una investigación más que todo cualitativa, ¿no? Cualitativa, Documental. Pero si es medible, observarlo, usted lo acaba de decir, son principios. Son principios. Investigación. ¿No? Porque hay tipos de investigaciones que no precisan medir. Pero es observable, por ejemplo, los procesos son observables, por ejemplo. No lo puedes medir, pero son observables. En el caso, por ejemplo, de un libro, casi siempre se utiliza el tipo de investigación descriptiva. O sea, no es causal, o sea, no tienes que demostrar una causa. Una causa, nada. Por tanto, tus objetivos no tienen por qué ser empíricos ni demostrables. Podrían ser, como usted dice, Pero sí se observa. Los procesos son observables, ¿no? Son observables. Y eso es lo que justamente me ha motivado a invocar este tipo de principios como parámetros que también deben aplicarse en la administración. Todo también va a depender también mucho de la forma en que usted ha encauzado el trabajo, ¿entiendes? Y a partir de la forma que usted ha encauzado el trabajo, pudiera, por ejemplo, observar un proceso o medir, por ejemplo, una variable determinada. A través de ¿Entiendes? encuestas, por ejemplo. A través de una encuesta, a través de un instrumento que aplique. O sea, tiene que ver mucho el método
las técnicas Sí, y los instrumentos. Exactamente. El tipo de investigación, sobre todo. Entonces, este esquema que usted nos plantea es un esquema general, es decir, si yo le planteo a usted como trabajo práctico, obviamente el tema que yo he investigado, y usted no encuentra un elemento que está plasmado en este esquema, usted va a valorarlo también de la forma en que corresponde. No. O sea, si yo te valoro según el tipo de investigación que tú estás planteando. ¿Entiendes? La valoración va parte de ahí también. ¿Entiendes? Puede ser que haya algún aspecto de lo que hemos hablado que no se pueda observar, no se pueda medir, entonces tiene otro tipo de tratamiento. ¿Sí? En realidad, cuando hablamos de investigaciones de lógica jurídica penal, con relación a crisis actuales como la detención preventiva o las detenciones de corto tiempo, estamos hablando de 1980, por ejemplo, hasta la fecha, la crisis actual, es medible en el hecho de que se puede contabilizar al momento en el que se pone en funcionamiento el resultado de la investigación, dentro de ya pasar a los años judiciales, y la incidencia y el resultado de la población penitenciaria, por ejemplo, de su investigación. Esa sí es medible. Claro, La incidencia, comparar la incidencia, algo así, determinar los índices, ¿no? O índice de personas detenidas preventivamente, eso sí. Pero el tema es justamente si se aplican hoy día en los procesos judiciales principios del derecho internacional de los derechos humanos. Claro, pero Entonces, ¿cómo puedo yo medir eso? Entonces, justamente Lo que pasa es que en una tesis de esta índole, o sea, de una maestría, no puede ser de tipo exploratorio y descriptivo, tiene que ser una investigación de tipo causal. Porque es lo que exige la rigurosidad científica. Entonces, tiene que ser necesariamente una tesis que contenga una hipótesis. Porque si no, no sería una tesis, sería una monografía o una tesis. en realidad el resultado de las investigaciones es lo que tiene que poner la práctica para poder llegar a contabilizar el resultado. Pero el ejemplo de él está bien, ¿no? Está bien la idea. Entonces, sería trabajar, o sea, no, como te decía, no podemos medir los tipos de los tipos de investigaciones que existen, investigaciones suplementarias. hay un trabajo que se hizo con relación al libro que he escrito en la ciudad de Cochabamba, que también se ha plasmado en un libro. Este autor, por ejemplo, en una tesis planteada en una maestría de Derecho Procesal Penal, ha efectuado una encuesta casi a una importante población de jueces en la ciudad de Cochabamba. Entonces, sobre la base de preguntas en las que básicamente les plantea si aplican esos principios a la hora de tomar decisiones en los procesos judiciales. Una encuesta midiendo. Claro, entonces, y está midiendo, entonces es posible la medición. Pues también, El problema de este tema también es que el principio general de la obedece mucho al criterio discrecional. así es. Bueno, seguimos. ¿Alguna otra? Bueno, entonces, errores más comunes en la redacción de los objetivos. Uno de los errores más comunes es confundir el objetivo general con el objetivo específico. Otra es proponer como objetivo específico una operación que es obligatoria de la metodología o que es muy evidente. ¿Sí? Proponer objetivos específicos exagerados, lo que hablábamos, ¿ves? No es necesario hacer una lista de objetivos, sino tratar de plasmar las ideas o las acciones en 3-4 objetivos fundamentales. Redactar los objetivos en desorden, o sea, tiene que tener un orden lógico, metodológico, y también redactar como objetivo general el título del proyecto de lo anterior se concluye. Y aquí hay una frase que dice: todos los objetivos escritos como específicos tienen que ser cumplidos en el trabajo, así sea con resultados contrarios. ¿De acuerdo? Eso es algo que
que es importante. O sea, tal vez tú estás proponiendo alcanzar algo y cuando aplicas los instrumentos, aplicas los diferentes instrumentos, te das cuenta que los resultados que tú estabas esperando, fueron otros. O sea, puede haber una variación de eso. Entonces, de igual manera, siempre se debe cumplir con cada uno de los objetivos. Tengo una duda. Bien. Cuando estudiamos a Sampieri, se menciona que generalmente el objetivo general llega a ser el título de la investigación. Y acá es redactar redactar los objetivos en desorden y redactar como objetivo general el título del proyecto. Esa es una interpretación. Hay autores que lo interpretan de esa manera, hay otros que no. Pero cada vez que buscamos los otros autores, la opinión de muchos autores, siempre buscan que, por ejemplo, los objetivos deben estar compuestos por, el objetivo general debe estar compuesto por una variable pendiente, una variable independiente, que tiene que tener una relación entre ellas. Te pongo ese caso, ¿no? O sea, te pongo ese ejemplo. Además, si vos solamente el tema como tal, el título debe tener alrededor de 15 a 20 palabras, dependiendo de la universidad que lo veas. Si tú, por ejemplo, a ese mismo objetivo que está ahí, tú le colocas todos los elementos que están, más todas las actividades, el espacio, el lugar de desarrollo, entonces se va a hacer demasiado largo. ¿No ves? Y sí, Sampieri lo dice, pero de esa manera. Pero hay otros autores también que hacen referencia de la importancia que tiene de conformar los objetivos de una investigación a partir de la relación entre variables y otros componentes que van relacionados. Eso no quiere decir que no hay una relación entre el objetivo y el ¿cómo se llama? Y el título del trabajo. Sí hay una relación, ¿entiendes? Porque el objeto de la investigación siempre va a estar ahí en la investigación. Y a partir de ese objeto de la investigación es que se desarrolla ¿cómo se llama? El objetivo y también el problema de la investigación. Era muy común, o sea, es muy común y todavía hay muchas tesis que se hacen, las orientaciones que se dan, si el título dice tal cosa, ponga el título, agarra el título y le coloca por delante el infinitivo y listo, se acabó. Entonces, eso es, o sea, ahí no va a haber competencia con nada, ¿qué vas a medir? Solamente vas a medir un factor, ¿no? Siempre tiene que haber una correlación para tú después poder plantearte las preguntas de investigación, las diferentes tareas de investigar, ¿bien? Esa es la idea. ¿Sí? Bueno, esta tarea la vamos a subir a la plataforma. ¿Ya? La vamos a subir a la plataforma. Todos los ejemplos que estoy colocando son ejemplos que son para desarrollarlo. ¿Ya? Sabemos que a veces es complejo, a partir de cualquier tipo de ejemplo, nosotros formular un envío, no sé qué más. La idea es que a partir del ejemplo que hemos colocado acá, por ejemplo, de este problema que hemos colocado, ustedes puedan definir cuáles son los principales objetivos, cuál pudiera ser el objetivo general y cuál pudiera ser los objetivos específicos. Es un supuesto, ¿de acuerdo? Es un supuesto. Entonces, debemos ir agarrando habilidades a la hora, por ejemplo, de definir estos elementos. Y como tal, estamos colocando como tarea, de acuerdo con el presente ejemplo, el problema quedará formulado como sigue. Y hay un problema de investigación que tiene varias características definidas para que ustedes puedan determinar cuál es el objetivo de la investigación. ¿Ya?
Y dice aquí, definir, primera acción, definir el objetivo general a partir de esa problemática. En la base, dice aquí, en la base al objetivo general, en base al objetivo general, formule las preguntas de investigación y definan los objetivos específicos. ¿Ya? Y vas a identificar dentro de ese proceso, va a identificar las variables de estudio y también va a señalar cuál va a ser el objeto de estudio, las dimensiones temporales y espaciales. ¿Sí? ¿Entendieron eso? ¿Está claro la tarea esa? ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? Sí, podría ser más énfasis en el tema de las variables de estudio. Ahí está. O sea, que usted tiene que identificar en ese problema cuáles son las variables que están acá. ¿Ves? ¿Cuáles pueden ser las variables? A ver. Arriba, dice arriba. ¿Cuáles son los factores socioeconómicos y culturales relacionados con el rendimiento académico del estudiante? ¿Cuántas variables hay? A ver, ¿pueden definirlas? No, si no le digo la tarea, ¿no? Le digo la tarea. La idea es que usted pueda identificar lo que es medible dentro de esa estructura de ese problema que está ahí. Los factores socioeconómicos y el rendimiento académico. Correcto. Socioeconómicos y culturales. ¿Lo ven? Ahí está. ¿De acuerdo? Sobre la base de eso, hagan la propuesta, o sea, intenten hacer las cosas para que puedan ver también cómo fluye. Y después, cualquier opinión de cualquiera de nosotros, no, ahora no, lo voy a subir a la plataforma. Cualquiera de nosotros podemos darle respuesta a eso. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, con esta tarea le damos un tiempito de 10 minutos. ¿Sí? Bastante completo de lo relacionado con el tema de los objetivos de investigación, las preguntas de investigación. Y ahora vamos a pasar a un tema también que es crucial en el proceso de la investigación, como es la justificación de la investigación. Hago la pregunta, el debate, ¿qué consideran ustedes que es la justificación dentro de la investigación? A ver, los que menos han hablado, a ver qué opinión tienen de eso. A ver, la justificación, la palabra lo dice, a ver, el porqué de la investigación. A ver, alguna otra, además del porqué de la investigación, es el porqué de la investigación, ya está claro. Ahora, ¿qué otra cosa podrían apuntar acerca de la justificación? De los conocimientos que han tenido ustedes sobre metodología, investigación que han desarrollado, ¿qué es la justificación? A ver, ¿usted, señor? ¿Usted que no me ha hablado nada hoy? No le diga que hable porque no le da. Sí, he escuchado que habla bastante, por eso le estoy preguntando. Está cansada de pero, ¿qué criterio tiene la justificación? ¿Qué considera usted que es la justificación? ¿Se puede decir que para qué la investigación? Sí, lo dice, pero tiene que decirme algo más. Por ejemplo, ¿para qué sirve la investigación? Para eso. A ver. ¿No ven? Solamente decir para qué no te dice mucho, pero ¿para qué sirve la investigación? Sí es parte de la justificación. ¿Alguna otra cosa usted? Exponer los motivos y las razones de por qué se está investigando. Correcto. Muy bien. Muy bien. ¿Otra opinión? ¿A dónde se quiere llegar con esa investigación? Está bien eso. Sí. ¿Otro criterio? Dar razones lógicas para poder hacer la investigación. ¿Por qué? Es un supuesto también, ¿no? Es algo de lo que nosotros queremos lograr con la investigación, ¿verdad? Es buscar tener la razón también, ¿no? Acerca del por qué, para más ¿Alguien más quiere dar otra opinión sobre eso? ¿Usted?
tener base documental científica para otras investigaciones. Para otras investigaciones futuras. ¿Sí? ¿Alguna otra opinión sobre eso? Según lo que hemos planteado acá, como ya habían dicho ustedes, indica el porqué de la investigación exponiendo sus razones. Bueno, por medio de la justificación debemos demostrar que el estudio es necesario e importante. ¿De acuerdo? Aclaro, esto de la justificación es algo y propio también del investigador. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que tener claro cuál es la finalidad que nosotros tenemos con la investigación para poder plantear el porqué de la investigación, o cuáles son las razones por las cuales yo estoy investigando un tema X o un problema X. ¿De acuerdo? Justificación de la investigación, en palabras muy sencillas, es indicar las razones por las cuales se desea abordar el tema de estudio. En este caso en particular, el alumno investigador explica con detalle el por qué es importante y cuáles son las principales razones por las que el estudio es competencia, o sea, nacional o internacional. Es decir, por justificación se entiende las actividades del sustentar con argumentos convincentes la realización de un estudio. En otras palabras, señala por qué se va a llevar a cabo esta investigación. ¿De acuerdo? O sea, eso es algo que es muy importante y ahí tienen que buscar todos aquellos elementos que ustedes consideran dentro del estudio, dentro de la investigación que están desarrollando, que va a aportar a este estudio. Es el para qué sirve la investigación, qué aporte voy a dar a la investigación. Y para ello hay diferentes, distintas razones o criterios que se deben tener en cuenta para justificar la investigación. ¿De acuerdo? Hemos tenido en cuenta estos criterios que están acá. También, además de estos que están acá, puede ser que existan, por ejemplo, algún otro criterio que pueda también evaluar o exponer el por qué yo estoy realizando la investigación. Y puede ser, por ejemplo, algo que tenga un aspecto relacionado también con lo personal. En lo personal, que usted considera con qué te aporta a ti esta investigación. Pudiera ser también un elemento que pudiéramos colocarlo. De hecho, si pueden revisar, si pueden ver o leer algunos de los diferentes autores, se podrán dar cuenta que aparecen también otros criterios parecidos relacionados con esto que estoy planteando. ¿De acuerdo? Entonces, no es que sea un cliché o una mera lo que estoy describiendo ahí, simplemente que estos elementos son muy importantes para valorar o para poder entender los criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación. Primero está la conveniencia de la investigación. ¿Ya? ¿Qué tan conveniente es la investigación? Esto es, ¿para qué sirve la investigación? ¿Sí? Es una pregunta que le hacen ahí, bien racional. Relación social, siempre el tema social tiene que estar implicado en todo esto. ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad? Esta investigación, ¿cómo trasciende en la sociedad? ¿Quiénes se benefician o se beneficiarán con los resultados de la investigación? ¿De acuerdo? Eso tienen que exponerlo ustedes en ese criterio. Hay que desarrollarlo, hay que exponerlo, hay que dejarlo bien claro. Implicaciones prácticas, ayudar a resolver algún problema real. ¿No ven? Entonces, dentro de la aplicación práctica hay que acotar cómo puede resolver un problema real que está vigente en
el problema. Valor teórico. Con la investigación se llenarán algunos vacíos de conocimiento y se podrán generar los resultados a principio más amplios. Entonces eso también hay que enmarcarlo dentro de los criterios. Utilidad metodológica, importantísima. La investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos. Contribuye a la definición de un concepto variable o relación entre variables y puede lograrse con ella mejoras en la forma de experimentar con una o más variables. O sea, la utilidad metodológica es muy importante porque a partir de lo que ustedes van a desarrollar, pueden crear un instrumento que contribuya a fortalecer o a encarar el problema que ustedes están investigando. Elementos para plantear el problema en relación a la viabilidad de la investigación. En cuanto a la justificación, ¿alguna contradicción, alguna pregunta, alguna sospecha? ¿Algún planteamiento que quieran hacer? Sobre la justificación. Si querían argumentar algo más o apuntar alguna otra idea sobre la justificación. Normalmente dentro de los esquemas de la universidad, de las distintas universidades, con alguna variación, se hace una justificación social, justificación teórica, justificación o académica, justificación personal, ¿no? Porque está motivado a eso. Así, normalmente así la estructura por se maneja de esa manera que ha explicado el profe. También siempre se tienen estos elementos para poder desarrollar y poder exponer lo que ustedes piensan o lo que piensa el investigador sobre cuál va a ser el aporte o para qué sirve la investigación que ustedes están desarrollando. Eso tienen que plasmarlo bien en el trabajo que ustedes desarrollan. En ese caso, solamente puntualizar tiene que ser bien puntual y preciso a la hora de redactarlo, porque a veces cuando hacemos la justificación queremos desplayarnos ahí, porque es la gran oportunidad o una de las grandes oportunidades que tenemos de redactar o decir o de plasmar lo que nosotros queremos sobre la investigación. Entonces también ahí hay que ser bien preciso y concreto también en la hora de redacción, dejar bien claro lo que ustedes quieren plantear como justificación. Un elemento que es importante es la viabilidad de la investigación. ¿Sí? Dentro de la viabilidad de la investigación están estos elementos que están acá, que es la disponibilidad de recursos, tanto financieros, ya sean humanos o materiales. Está el acceso al lugar o contexto donde se realizará la investigación y el tiempo necesario para la investigación. Si en caso de que no se cumpliesen algunos, sino que en caso de que no se cumplan algunos de estos elementos que están aquí, puede ser que la investigación se detenga. ¿De acuerdo? Se detenga. Porque ustedes para desarrollar la investigación tienen que garantizar estos elementos que están acá. Para nosotros decir una investigación es viable, es porque cumplimos con estos requisitos que están acá. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? A ver, ¿algún criterio sobre eso? ¿O algo que me entiendan sobre ese elemento? Todos los trabajos tienen características diferentes. Todos los trabajos tienen actores diferentes. ¿No? Y en cuanto, por ejemplo, de la parte financiera, puede ser que tengan que invertir en algunas necesidades para la investigación y entonces tienen que tener lo necesario para eso. En lo humano, ¿quiénes son las personas que lo van a acompañar en la investigación o solamente son ustedes los actores? O sea, hay que ver también eso. Y si lo que las personas o el recurso humano que está en el lugar está de acuerdo o no
en acompañarlo, en participar con usted. Eso es importante. Por eso decíamos ayer una cosa muy importante, que nosotros cuando vayamos a hacer investigación, y bueno, más relacionado sobre todo en el acceso al lugar o el lugar donde se va a realizar la investigación, nosotros tenemos que conocer bien el lugar, tenemos que adentrarnos a la actividad que vamos a desarrollar y conocer quiénes son los actores, ¿entiendes? Porque en cualquiera falla que pueda haber, en ese sentido puede haber un cambio brusco en la investigación que ustedes están desarrollando. Tan brusco como tener que paralizar la investigación y buscar otro tema, porque realmente no pueden alcanzar estas cosas que ustedes dicen. ¿Sí? Algo más, el tiempo también es muy importante. Hay que sacar tiempo, hay que planificarlo. Todas estas cosas se planifican. ¿No ven? Entonces, para la investigación, el tema de la viabilidad es la sugerencia es muy importante. Y ahí, como dice la pregunta, ¿es posible llevar a cabo esta investigación? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Cuando nosotros revisemos todos los recursos materiales, la disponibilidad de tiempo, el lugar donde voy a desarrollar, tengo estudiado la zona, lo tengo conversado, entonces me tengo que preguntar si es posible o no llegar a esto con esta investigación. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere el tema de la viabilidad. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Alguna duda? Bueno, hasta ahí estos son los elementos fundamentales que están relacionados con el problema de investigación. En este momento vamos a pasar a repasar un poquito sobre el tema de la investigación educativa. ¿Algún otro criterio antes de entrar a esta parte que es bastante más teórica? Pero es importante que también que tengamos conocimiento. El trabajo de investigación que ustedes van a desarrollar debe ser relacionado con la parte educativa. ¿Sí? Ya seamos agrónomos, ambientales, abogados, profesores, es un tema relacionado con la investigación educativa. Entonces tenemos que tener bien claro cuáles son los fundamentos que hay que tener en cuenta en ese sentido. ¿Está bien? Yo estoy pidiendo, si lo tienen ustedes aquí, mejor, los lineamientos. O sea, todos los programas de investigación tienen lineamientos de investigación o líneas de investigación. Entonces, estoy consultando el tema de la línea de investigación y seguramente de ahí enmarcarán qué aspectos se van a tener en cuenta para definir un título, un tema a investigar. Eso es muy importante que lo podamos revisar. ¿De acuerdo? Entonces, la investigación educativa, como dice el concepto del éxito, es el proceso formal, sistematizado e intensivo de llevar a cabo el método científico aplicado a la educación, con el objetivo de buscar un mejor rendimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y de las condiciones en las cuales este puede realizar con mayor eficiencia. ¿Está claro? Nosotros vamos a hacer máster en educación superior, entonces tenemos que tener en cuenta que sobre todo vamos a buscar, o sea, como objetivo esencial de la investigación educativa, un mejor entendimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, entre otros factores. Bueno, la investigación educacional es la recolección de información con el propósito de transformación que se relaciona con la actividad humana, ¿sí? Y que se busca el desarrollo personal de los que en dicha actividad participan. ¿Sí? Digamos, hacer trabajos relacionados con trabajos didácticos sobre el proceso de aprendizaje. Hubo un
alguien que me está hablando del tema de ser jurado acerca de bullying, es muy importante también. Un factor importante también en el tema de la decisión escolar y otros elementos también que pueden afectar, ¿no? Pero pueden haber muchos temas que nosotros pudiéramos relacionar con la investigación educativa. Características de la investigación educacional. 1. Pertinencia educacional y científica. Sí, eso es importante. Estrecho vínculo con la práctica social. O sea, tiene que tener un estrecho vínculo con la práctica social. Carácter multidisciplinario. La participación de todos los sectores es algo que es de relevancia. La presencia de diferentes paradigmas de la investigación, que vamos a dar un repaso también después de esta diapositiva sobre los paradigmas de la investigación, y la necesidad de recontextualizar los resultados de la investigación. O sea, estos elementos son los que caracterizan de alguna manera la investigación educacional. ¿Algo sobre eso? ¿Algún comentario? No entendí el carácter multidisciplinario. Un ejemplo. Cuando decimos el carácter, cuando hacemos, por ejemplo, un sector o un lugar, son los encuentros, reuniones que vamos a hacer con diferentes sectores, por ejemplo, de una unidad educativa. ¿Ya? Entonces, esa relación siempre es donde participa también el investigador. Puede ser O sea, está relacionado con todas las disciplinas. Eso puede ser los retiros que hacen así, ¿no? ¿Cómo? Puede ser forma de retiros, estas reuniones que hacen fuera del contexto del colegio. Puede ser siempre y cuando la finalidad sea esta, ¿no? Siempre y cuando la finalidad sea esta. Pero también puede tener, cuando hacen, por ejemplo, este tipo de encuentros de carácter multidisciplinario, bueno, participan todos los sectores o factores del lugar donde pueden opinar sobre un hecho o sobre un fenómeno local, pero también pueden hacer en otro tipo de actividades, ¿entiendes? Que puede adoptar también a la actividad de educación. Porque yo estaba viendo más el enfoque de carácter multidisciplinario a las diversas ramas de la educación que puede existir. La rama de educación es una cosa. Las ramas de educación son muchísimas. Pero si tú te enmarcas en un sector o un área específica, entonces ahí comparten muchos factores, muchos sectores, ¿entiendes? Por ejemplo, si van hablando de una escuela, está, por ejemplo, los padres de familia, está, por ejemplo, el director de la escuela, los profesores encargados del área, entonces ahí también hay un carácter también de ese tipo. Ustedes tienen Sí, más creo yo que el carácter multidisciplinario es, o sea, como un ejemplo claro. Si yo voy a hacer una investigación sobre la reforma educativa, debo considerar no solo el aspecto legal, es decir, la revisión o la reformulación de la ley de reforma, sino también los contextos sociales, es decir, que tengo que tomar también una disciplina que es social e inclusive los aspectos psicológicos, y por tanto debo utilizar también una disciplina que es la psicológica. Como dice carácter multidisciplinario es para seguramente evitar que existan tesis en educación muy jurídicas, muy sociales, muy psicológicas, para tener esas multidisciplinas y tocar diferentes aspectos. O sea, eso está claro, ¿no? O sea, dentro de ese contexto, o dentro de un contexto X, ahí entran muchas disciplinas. Entran muchas disciplinas y muchos actores. Y esos actores son lo que se relacionan para poder hacer una discusión abierta sobre cualquier problema que haya en el tema de educación.
Ahora, en el caso de los paradigmas de la investigación social y educativa, ahí podemos tener, por ejemplo, los paradigmas en la ciencia, que son a lo largo, por ejemplo, de la historia de la humanidad, el hombre se ha preocupado por conocer la realidad social en la que vive. Por lo tanto, el análisis de la realidad consiste en acercarse a ella, deberá conocerla con el fin de mejorarla. ¿Ve? Siempre en el ámbito científico, siempre buscamos conocer una realidad y esa realidad tratar de transformarla para bien. Y eso es lo que se busca con los paradigmas en la ciencia. Siempre relacionando todo lo que es la realidad social, los sectores de cada uno de los lugares donde influya o donde va a tener influencia en la investigación que podamos desarrollar. Ahora, la investigación en la realidad social es una actividad sistemática, planificada, cuyo propósito consiste en proporcionar información para la toma de decisiones con vista a mejorar o transformar la realidad. Cada proyecto o estudio de investigación utiliza las estrategias más adecuadas según el modelo conceptual en el que se apoya, bien sea implícita o abiertamente. Continuamos. Modelo conceptual o paradigma. Dice, el paradigma en la ciencia. La ciencia se organiza en torno a los paradigmas. En sentido amplio, representa una matriz disciplinar a abarcar supuestos, valores, generalizaciones y creencias sobre una disciplina, a través de los cuales los científicos de una disciplina observan los problemas de ese campo. La visión del mundo compartida por un grupo de científicos, es bueno que eso que aparece ahí a continuación. Paradigma que sustenta el conocimiento científico, según Thomas, las realizaciones científicas universales reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas, soluciones a una comunidad científica. Ahora, características de los paradigmas. Una de las características de los paradigmas es la característica esencial de los paradigmas es su temporalidad. Es decir, su vigencia mientras no aparezca uno nuevo que le deje en calidad absoluta. Cada paradigma posee una concepción diferente de qué es la investigación, cómo investigar y qué investigar, y para qué sirve la investigación. Por lo tanto, según el concepto de paradigma que sostenga la comunidad científica, la investigación que se realiza tendrá un carácter peculiar. ¿Alguna opinión sobre eso? ¿Criterio? O sea, metodología contra el método. Bueno, ya la metodología como concepto, definiciones epistemológicas como tales que definen nuestra estrategia investigativa, concretamente paradigmas bajo el cual nos situemos. El método son la dimensión práctica con que materializamos esta metodología. Vale decir, el conjunto de procedimientos, técnicas de trabajo concretos para llevar a cabo la investigación. Continuamos con el paradigma de la investigación social. Dice, históricamente el desarrollo de las ciencias sociales se inicia con bastante posterioridad a las ciencias naturales. Por lo tanto, el empirismo pasa a construir su referente, ya que las formas de validación responden a los métodos de las ciencias naturales. En consecuencia de las ciencias sociales, se estudian desde una óptica cuantitativa.
la visión dualizada de la ciencia es cuantitativo, empírico y analítico, y cualitativo, interpretativo son la visión de dualización de la ciencia. En el caso, los paradigmas, existen los paradigmas positivistas y neopositivistas. Se presenta como una tradición aislada de valores que convive el mundo social con un conjunto de variables empíricas diferenciables, cuya relación se expresa mediante el lenguaje formal y matemáticos. La perspectiva adoptada es nomotécnica o tendiente al descubrimiento de leyes universales. La metodología cuantitativa a esto se refiere lo que está encima de esa, la metodología cuantitativa. Y ahora la metodología cualitativa en la parte social son los paradigmas humanísticos y cualitativos. También denominado interpretativo, fenomenológico, naturalista o etnográfico, se orienta a describir e interpretar los fenómenos y se interesa por el estudio de los siguientes intenciones de las conductas humanas, variables no observables, desde la perspectiva de los propios agentes educativos. Erickson, a través, el autor es el que plantea eso, a través de este enfoque es posible comprender la profundidad del significado de los fenómenos. Ahora, supuestos epistemológicos de ambos paradigmas. En el caso de la metodología cuantitativa y en el caso de la metodología cualitativa. Son los dos tipos de metodología que existen, cuantitativa y cualitativa. En medio, por ejemplo, en medio de la filosofía empirista y positivista, y en el caso de la metodología cualitativa nace del campo de la antropología y de la historia para introducirse en restantes ciencias sociales. En el caso de la metodología cuantitativa, considera la realidad como algo objetivable y medible. La naturaleza de la realidad es tangible, es externa, es fragmentable y estática. En el caso de la metodología cualitativa, se considera la realidad como una holística, múltiple, no fragmentable, construida, dinámica e interactiva. El otro elemento comparativo con la metodología cuantitativa puede elaborarse leyes constantes que explican esa realidad al margen de los sujetos, docentes o objetividad. En el otro caso es subjetividad, o sea, fundamenta los datos de la investigación más en palabras que en cifras. Esa es una diferencia básica de la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa. Una, la base de forma estadística, lo representa en números, en el caso de la cuantitativa, y en el caso de la metodología cualitativa lo hace sobre todo en relatos y en palabras. Otros supuestos de ambos paradigmas de la metodología son estos que están acá. A estas leyes, por ejemplo, se le llega por tratamiento estadístico de los datos que han sido obtenidos mediante instrumentos válidos y confiables. O sea, aplicación de instrumentos como encuestas,
puede ser también guías de observación, que son instrumentos que pueden medir algún proceso. Y en el caso de la metodología cualitativa, la visión antropológica de la realidad, y esta limitada al campo de las ciencias sociales, o sea, está más limitada al campo de las ciencias sociales bajo el principio que la singularidad de los fenómenos sociales demandan metodológicas de análisis también singulares. El otro elemento que es comparativo es que posee un carácter generalizador en caso de la cuantitativa, cuyo paradigma metodológico más representativo son la observación, como les dije ahorita, empírica, el método experimental y ex post facto. Y se califica, en el caso de la cualitativa, se califica de ideográfica, no importa la generación, sino la peculiaridad del fenómeno estudiado. ¿Qué significa esto? Otros supuestos. Está la finalidad de la investigación, es explicar, en el caso de lo cuantitativo, es explicar, es controlar, es predecir, es verificar. Y cualitativo, está la finalidad de la investigación de comprender, interpretar y describir los fenómenos. En relación a la relación objeto-sujeto, en lo cuantitativo, es independiente, es perspectiva desde afuera. La relación objeto-sujeto es dependiente, es particular. El investigador se sumerge en la realidad para captar y comprenderla, en el caso de lo cualitativo. Características propias y diferencias significativas de cada paradigma. Aquí está la diferencia en cada una de ellas. Está los principios de la verdad, la ciencia, como algo duradero, libre de tiempo y contexto. En el caso de lo cualitativo, está el principio de la verdad, las interpretaciones que son provisionales, sujetas al contexto y al tiempo. En el caso de la cuantitativa, está la axiología, libre de valores, pretendidamente neutra. En el caso de las características cualitativas, está la axiología, valores, datos y datos explícitos, influye en la selección del problema, la teoría y el método de análisis. Siguiendo en el mismo orden, el contexto de la investigación, labor de laboratorio para controlar y medir las acciones de la variable. O sea, miden la variable, la controlan las variables, son observar las variables. En el contexto de la investigación, el campo. En el contexto de la investigación, el campo de estudio. Y en el otro contexto es el campo de estudio. Otras características significativas son los criterios de validez y la fiabilidad, que son los instrumentos, y la replicabilidad. La técnica e instrumentos de investigación buscan elementos objetivos que permitan separar de la realidad los diseños que son fijos y inalterables. En el caso de la cuantitativa, los criterios de validez y la fiabilidad son las réplicas mediante la triangulación. Las técnicas, por ejemplo, en el caso de la cualitativa, las técnicas e instrumentos de investigación, lo importante es formar investigadores, desarrollar la sensibilidad del investigador, los diseños son flexibles y son provisionales. Y siguiendo el orden, la observación sistemática, análisis factorial, procedimientos correlacionales, estudios de muestras y en el otro caso el estudio de casos de observación, participante, entrevista y análisis de contenido. Bueno, hasta ahí la presentación
van a disculpar que lo haya hecho rápido. Yo les sugiero que sobre ese tema, bueno, hay un documento específico que está relacionado con el tema de los paradigmas, los conceptos, los diferentes elementos que lo componen, para que ustedes también lo puedan estudiar, lo puedan revisar y también llegar a algunas conclusiones sobre el desarrollo de ese tema. ¿Alguna otra pregunta, sugerencia? La investigación que yo quiero hacer es cualitativa, pero quiero que sea replicable. ¿Cómo es? Va a ser cualitativo. Es cualitativo, pero quiero que sea replicable. Que tengo que tomar una persona que tomar en cuenta. ¿Quiere que sea replicable? El resultado quiero que sea replicable. Bueno, una de las cosas para que la investigación sea replicable, primero tiene que tener una propuesta de investigación. ¿Ya? Ese es un elemento importante que lo puede tener, que lo puede valorar. O sea, tener dentro de los objetivos de la investigación, tener una propuesta para que la investigación se pueda dar. Y lo otro, para que sea replicable, es que esa investigación que tú estás desarrollando la lleves al campo de acción donde tú hiciste la investigación. ¿Ya? Eso es importante que lo puedan hacer y que la misma la puedan también que sea objeto de estudio para otras investigaciones o que le den continuidad también a esa investigación que tú estás desarrollando. ¿Sobre qué lo quieres hacer la investigación? ¿Ya lo tienes definido? Sí, lo definí con respecto a la implementación de las revistas jurídicas penales para el estudio de una doctrina sustentable penal. Eso. Exacto. Ahora, básicamente lo que debo de entender en las diapositivas es de que la investigación sería una semana cualitativa. Ahora, con respecto a esto, el resultado no tiene que ser replicable, como mencionado, pero lo replicable será una semana cuantitativa. Claro, se llama una cuantitativa. Entonces podría darse ese. Sí, se podría dar. Y yo le sugiero, bueno, puede ser también cuantitativa, si quieren hacer un trabajo que sea cualitativo, un trabajo que sea de revisión bibliográfica para actualizar un tema específico que va a contribuir, por ejemplo, a un fenómeno X en el tema de la educación o en el tema social, lo pueden hacer también. Pero es sugerible, creo que le va a ser más factible también a ustedes el tema de, ¿cómo se llama?, de hacer una investigación cuantitativa. Hacer una investigación cuantitativa. Por acá, ¿quería preguntar alguna pregunta? ¿Sugerencia? Bueno, hasta aquí entonces he terminado el tema. El día de mañana, el sábado, vamos a abarcar todo lo que tiene que ver con el diseño metodológico, y la otra parte vamos a explicar algunos elementos que tienen que ver con la estructura del trabajo de investigación que van a desarrollar ustedes. El taller como tal, los aspectos que componen, bueno, ya ustedes lo conocen porque lo han publicado, pero llega hasta el diseño metodológico, toda la propuesta de diseño metodológico. Ahí vamos a ver algunos elementos relacionados con todo el diseño del CUPE, todo lo que tiene que ver con la muestra de investigación, el tipo de estudio de investigación. Eso lo vamos a hacer en la operacionalización de la variable. Vamos a hacer algún ejercicio relacionado con la operación de la variable para que también puedan definir o cómo definir cada uno de los objetivos, según los objetivos, las diferentes variables que vamos a medir dentro de la investigación. Entonces, ese elemento lo vamos a valorar y vamos a hacer una explicación general del tema del marco teórico, aunque no esté dentro de la propuesta, pero al menos para que cuando le corresponda hacer el trabajo práctico, que es el perfil, en el tema del esqueleto que vayan a desarrollar, al menos puedan desmembrar bien las ideas y puedan colocar correctamente
los principales epígrafes de la investigación o de la propuesta de investigación que van a desarrollar como perfil. ¿De acuerdo? Dentro de un ratito seguramente vamos a subir la tarea que hemos hecho del tema de los objetivos. Si no hasta hoy, seguramente mañana en la mañana se sube genial, y ya pueden también revisar. Van a tener 2 días para hacer ese ejercicio y está pendiente que hagan la tarea la práctica número 1 y la otra tarea que queda pendiente, que la vamos a ver. Dicen que ya está cerrada, pero vamos a buscar la forma de que la vuelvan a subir. ¿De acuerdo? Eso es para mañana. La práctica 1 sí es para mañana. Ese fue el primer día que la vimos. Hay una evaluación. Sí, se evalúa. Eso lo evaluamos también. ¿De acuerdo? Mañana sobre el horario. El horario de mañana empezamos A las 8:30. 8:30 acá, ¿ven? Hasta las 12 y de 3 a 7. No sé si querrán hacer corrido. Preferente posible. No tengo problema. Hasta las 4 de la tarde. Porque en realidad en la tarde lo que vamos a hacer es explicar la estructura, explicamos la estructura de cómo tiene que ser el proyecto y vamos a hacer un examen corto por escrito. ¿Está bien? Entonces, de 8:30 a 4 de la tarde. Sí, puede ser. Ya.